Y Victoria Torres tampoco prende la cámara. Sí, está prendida, maestra. Otra. Pues a mí me aparece apagado. Entonces, por lo tanto, tiene falta conmigo, ¿verdad? ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Gutiérrez. Soy líder del equipo número 2 Aprende para Crear de la clase Filosofía de la Educación. Y a continuación te mostraré el nombre de los integrantes de mi equipo. ¿Recuerdas el video del principio? En el primer video encontramos a una maestra, gritando a sus alumnos, sin seguir los criterios de un buen pedagogo, sin tener una actitud crítica, reflexiva y mucho menos utilizando el conocimiento filosófico que de antemano debería tener un docente. Por esta razón, durante el transcurso de este video, el equipo Aprende para Crear te mostrará cuáles son los criterios correctos que debe manejar un docente, incluyendo también todo lo relacionado al curso, sus aprendizajes, la metodología, los mitos y sucesos históricos, y todo lo relacionado a la clase de Filosofía de la Educación. Así que no perdamos más tiempo. Vamos a comenzar. ¿Cuál es el objetivo de la filosofía de educación? Es el terminar la esencia y darle significado a la educación. Ahora definiremos los conceptos de filosofía, educación, axiología, epistemología y antropología. Ahora empezaremos con el de filosofía. ¿Qué es filosofía? Es un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como lo son la existencia, la verdad y la ética, que en pocas palabras se diría amor. ¿Qué es la epistemología? Es la filosofía de la ciencia y de la técnica. Ahora, la axiología es la filosofía que estudia los valores y la utilidad para el humano. Un ejemplo de ello sería que un agricultor quisiera comprar un tractor diésel. La educación es el conocimiento, costumbres, ámbitos y valores de cada persona. Un ejemplo de ello sería en la familia, ya que a través de la familia se pueden transmitir los valores que nuestros papás nos generan. La importancia de la filosofía de la educación, el por qué como pedagogos es importante reconocer su propia práctica. Acompaña al alumno en el proceso del conocimiento siendo portador de ideas propias y genera en el alumno una actitud crítica, da valoración y sustento a cada uno de sus aprendizajes detenidos. De lo contrario formará una actitud crítica conformista en el alumno y no se podrá expandir sus conocimientos, y también ayuda a desarrollar habilidades y crear una relación entre docente y alumno. El mito es una alegoría de la teoría de las ideas propuestas por Platón. Comienza sobre los hombres que permanecen encadenados en las profundidades de una caverna, desde su nacimiento y sin haber podido salir nunca antes, sin la capacidad de mirar hacia atrás, con una pared no saben cuál es el origen de sus cadenas. Así pues, siempre permanecerán mirando una de las paredes de la caverna. En la caverna existe una fogata que ilumina un poco la zona, y entre ellas hay un muro, el cual las personas que van pasando pues proyectan, ya sean desde lo que lleven, animales, o se proyectan a las montañas, los árboles y las personas que van y vienen. Uno de los hombres se libera de las cadenas, salen y pueden ver la realidad, ¿no? Y se confunden y se molestan. Ven que todo lo que vieron toda su vida fueron simplemente sombras. Ellos comienzan a ver, no sé, el cielo, ven el paisaje y quieren regresar a contarles a sus demás compañeros lo que en realidad, obviamente los tanchan de locos. Ellos no quieren ver más allá de su realidad, se quieren quedar siempre en la cueva, no quieren descubrir más allá.
La educación tiene su origen en las comunidades primitivas y el punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo, ya que la caza y la recolección son las principales fuentes de alimento y supervivencia. Y los principales elementos que influyen para abandonar el carácter errático del ser humano y que éste se estableciera en lugares estratégicos para proveer los alimentos a la comunidad. Los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el Antiguo Oriente, que puede ser como India, China, Egipto, entre otros, así como Grecia antigua. La similitud educativa entre estas naciones radica en la que la enseñanza se basaba en la religión y en el mantenimiento de las tradiciones de los pueblos. En el siglo VIII, los árabes conquistaron la península ibérica y surgieron las escuelas musulmanas. Y los únicos que podían acceder a la educación eran los hijos de nobles y reyes, y los que podían ser maestros eran los sacerdotes. Los esclavos eran sometidos a largas jornadas laborales y sin acceso al conocimiento. De ahí surgieron 4 épocas, que viene siendo la primera época feudal, la reforma, la contrarreforma y ahorita viene siendo como la educación actual. En la época feudal, para los siglos XII y XIII, surge la escolástica, que es el pensamiento que tiene como función reconciliar la creencia y la razón, la religión y la ciencia. Es en ese momento donde se deteriora el feudalismo y está cobrando importancia al comercio y a los oficios, dando paso a la creación de las universidades medievales, donde la Iglesia cambió su rumbo educativo al tener ciertos privilegios, facilitándoles recursos materiales a cambio de su presencia en las escuelas. Hablando de la reforma, en este periodo surge la corriente humanista, en donde la educación se pone a la disciplina ecléstica. En Inglaterra, Tomás Moro, quien planteó la idea de la educación del trabajo con la enseñanza teórica. En la Contrarreforma eran tiempos donde las escuelas profesionales pudieran aprender un oficio y al mismo tiempo recibieran también una formación cultural similar a los de los grupos privilegiados en la educación actual. Y en la educación actual exige al docente una actitud nueva que les permita ser constructores de saberes, más que simples receptores de sí mismos. Para ello deberán exigir un compromiso interno que los impulse a lograr nuestros retos. La diferencia que hay entre la educación formal, no informal y informal viene siendo que la educación formal es la que se imparte en instituciones oficiales o establecimientos que llevan algún seguimiento o alguna planeación. En la educación no formal, son los conocimientos que se adquieren en instituciones no oficiales y que no llevan ningún planteamiento o ningún seguimiento. En la educación informal son los conocimientos que tú adquieres, ya sea de tus padres o viendo videos, o lo que ves tú en tu vida diaria. ¿Cómo influye la educación formal en nuestras vidas? La educación es como un arma poderosa que podemos utilizar para cambiar el mundo. La formación tiene un gran impacto en el crecimiento personal que influye en las relaciones y el ámbito laboral, al enriquecer tu cerebro con nueva información nueva y valiosa. Mejora la calidad de pensar, analizar y procesar
Menciona los distintos ámbitos donde puede trabajar o intervenir un pedagogo. Puede ser en hospitales y reclusorios haciendo campañas de prevención, programas de educación especializada. También puede ser en las instituciones haciendo campañas educativas y seguimiento de desarrollo educativo. En el área social y cultural, haciendo campañas educativas, fomentando nuevos conocimientos, desarrollo de habilidades extracurriculares. También en el área empresarial, haciendo capacitación personal y creación de programas de innovación. También el diseño de producción de programas educativos, haciendo creación de planes educativos y publicación de resultados. John Dewey fue un filósofo nacido en Burlington, Estados Unidos, el 20 de octubre de 1859. John Dewey es considerado como el padre de la educación renovada, ya que él mismo tomó en cuenta varios factores, como por ejemplo el individuo, iniciativas, entorno e interacción propia, al igual que los aprendizajes que tienen que ser de una manera activa, llegando a obtener un nuevo término de escuela moderna. Él mismo decidió basarse en cuestiones de escuelas tradicionales, en cuestión de cada uno de los aprendizajes, pero de una manera mucho más moderna, llegando a centrarse principalmente en el alumno, en los conocimientos, aptitudes, aprendizajes y muchas semejanzas. Él es conocido también por sus sistemas educativos, principalmente en México, China, Turquía, Japón, al igualmente la Unión Soviética, en cómo cada uno de ellos influyó en sus mismos ideas. También es conocido principalmente por el método experimental. En cada uno viene siendo una constante reorganización del conocimiento, ya sea de acomodo, reorganización, reestructuración de cada uno de esos mismos pensamientos. Como por ejemplo, si un niño sabía anteriormente cómo era un motor o más o menos una idea vaga acerca de un automóvil, el mismo profesor le daba una orientación y una guía en cuestión para llegar a tener un conocimiento para que al momento de tenerlo reensamble y tenga un mayor conocimiento de su entorno y de los conocimientos que él mismo desea aprender. A todo esto, Dewey, ¿cómo consideraba la escuela? La escuela la consideraba como una comunidad en la cual es embrionaria, en sí que cada uno de los desarrollos vienen siendo para posiblemente futuros, ya que él consideraba que era la educación como el mismo desarrollo principalmente para la comunidad social, política y hegemónica, para en sí un mejor desarrollo propiamente del ser humano, igualmente que las capacidades del mismo niño. Paulo Freire nació en Recife, Brasil, en 1921. En 1947 fue nombrado como director del Departamento de Educación. Paulo Freire creó la pedagogía freiriana, en la cual consideraba que era la alfabetización del mismo pueblo y darle el mismo conocimiento, ya que por tiempos actuales a él ocurrió una situación ya sea política y de ese entorno social, ya que debido a que no se le dio la alfabetización al pueblo, ya no llegó a tener como suficiente conocimiento cómo funcionaba en cuestiones políticas, cuestiones de elección y semejantes. Paulo Freire, con su libro mejormente conocido como La pedagogía del oprimido, plasmó sus ideas acerca de cómo esta opresión se veía afectada, en cómo existía siempre en una relación por cuestiones políticas y cuestiones del Estado, un opresor y un oprimido, en la cual el opresor siempre manipulaba al oprimido para llegar a subyugar sus conocimientos, al igualmente que su sed de cultura. Paulo Freire lo que propuso es humanizar de alguna cierta manera al opresor y al oprimido, dejando de esa manera llegar a la comprensión del opresor acerca del oprimido y cómo se siente, llegándolos a tenerles una idea mucho más humanitaria acerca de cada uno de sus aspectos, en cuestión de cómo es la pedagogía y todo. Ya que él consideraba que la pedagogía antiguamente se le consideraba una pedagogía bancaria, en la cual solamente era en sí de que el profesor se ponía adelante, expresaba sus ideas y los alumnos eran el depósito donde se llegaba a tener todo el conocimiento, sin llegar a tener un propio desarrollo de la misma persona. De esta manera, dándole un enfoque mucho más humanista al opresor, dándole en sí una conciencia acerca de sus mismas acciones en cómo ésta afecta al oprimido, y al igual que cómo ésta afecta en cuestión educativa
ya sea por cuestiones de que no permite el avance o cuestiones de que no crea sus propias ideas. Eso es muy importante, ya que no solamente cambia las ideas del opresor, sino también las mismas ideas de la educación, ya que con el mismo propósito del modelo freiriano consiste en el conocimiento acerca de las relaciones en sí, de un mismo enfoque mucho más dialéctico en cuestiones de los opresores, llegándose a no tomar en sí un tipo de nivel de escala de poderes, sino tomarlos todos de manera igualitaria y desarrollándose mutuamente, ya sea educando y educaré, llegando en sí a fomentar en sí unos mayores conocimientos de parte de ambas maneras, conociéndose ya sea ideas de una manera, igualmente ideas igual que percepciones de cada uno. Antonio Gramsci fue un periodista marxista que nació en 1891 y falleció en 1937 en Italia. Estudió las formas de dominación a las que llamó hegemonía, donde las clases dominantes someten a las clases proletarias, que estos vienen siendo los trabajadores y los obreros. Las clases dominantes ejercen el control social desde la economía y la política, pero en especial desde la cultura. La hegemonía se instala a través de un sistema educativo que puede venir desde las instituciones religiosas a los medios de comunicación, a los cuales se le llama sociedad civil. En noviembre de 1925, Gramsci fue condenado a 20 años de prisión. El motivo por el cual fue condenado es para evitar que él siguiera dando a la sociedad sus pensamientos y sus ideas, ya que todo esto era una herramienta fundamental para que todos los obreros, los trabajadores lucharan por sus derechos y fueran reconocidos. Y a más de 70 años de su muerte, estos movimientos siguen alimentándose de sus ideas. Algo que me parece muy importante de este pensador, de este periodista marxista, es que a pesar de haber sido condenado a 20 años de prisión para impedir que él siguiera dando sus ideas y pensamientos, eso no fue un motivo para que él siguiera escribiendo y siguiera motivando a la sociedad. Bourdieu es un sociólogo francés que nació en 1930 y murió en París en el 2002. Exploró cuál es el origen de nuestros actos y concluyó que cada individuo es el resultado de lo que lo rodea y a su vez lo que nos rodea es resultado de nosotros mismos. Pero nos hace mención de que cada persona se comporta dependiendo el lugar donde se desarrolla y que cada persona puede unirse a un campo social dependiendo de los recursos que tiene, tanto económicos como culturales. Cada individuo actúa dependiendo el campo en el que se desarrolla. Esto se conforma por nuestros contextos sociales, o sea, el lugar que ocupamos en un espacio social, y los capitales que tenemos en nuestras decisiones personales únicas en cada persona. ¿Qué es la capital? Son aquellos reconocimientos que nos dan por un conocimiento adquirido, ya sea desde la escuela, puede ser una licenciatura, una maestría o un doctorado. Pero esto no quiere significar que por ser o por tener esa capital somos más que otros, ya que podemos tener varios conocimiento cultural, pero sin embargo podemos tener muy bajo recurso económico. Lo que es muy importante es que realmente es cierto su pensamiento, ¿no? Todas las personas nos comportamos según nuestras creencias y culturas, ¿no? Nuestras ideas del mundo. Y eso viene desde nuestra familia, desde nuestra educación, ya sea en la escuela o en un grupo social. La teoría crítica de la educación es una construcción teórica referida al ámbito de los fenómenos educativos, que recoge los presupuestos filosóficos y de la teoría crítica que intenta reflejarlos en la práctica educativa. La teoría crítica de la educación es una construcción teórica referida al ámbito de los fenómenos educativos que recoge los presupuestos filosóficos de la teoría crítica e intenta reflejarlos en la práctica educativa, es decir, que nos ayuda a cuestionar el ámbito educativo, como por ejemplo el modelo educativo, el cómo se imparten las clases, la calidad de educación en las escuelas y las capacidades que tiene cada maestro para promover su modelo de enseñanza. La educación en México es un tema de mucho debate, sin duda, en la cual podemos cuestionar y organizar las posturas teóricas y propuestas en el que se han implementado en los últimos tiempos. Hoy en día la educación en México es un
en todo su contexto ha venido sufriendo cambios eminentes. La pregunta es, ¿realmente han sido relevantes esos cambios? En mi parecer no, ya que siempre favorecen a unos y se llevan entre los pies a otros. En México, la marginación educativa y la escasez sobre todo de lo necesario para vivir tiene a las personas de cabeza. Las personas sufren rezago, analfabetismo o tienen muy pocos estudios. De hecho, por lo que sé, el índice es de 4 años de estudios. En México, las poblaciones pobres reciben una educación pobre. Con respecto a la frase anterior, el país tiene 2 retos: cubrir la demanda de escuelas y la calidad de ellas. La marginación educativa es como quienes no tienen acceso a los servicios escolares. Dentro y fuera de la marginación vemos las desigualdades en la educación, entre ellas los indígenas, la población de bajos recursos. Esto nos conlleva a ver tanta gente en la calle con pocos niveles de estudio. ¿Cuántas veces al día vemos niños en la calle sin realmente un 50% de conocimiento? Esto se debe a que el gobierno no se enfoca en esas personas que no tienen los altos recursos para poder estudiar. México es un país con un nivel bajo de estudios. Mucha gente tiene pocas capacidades para comprender conocimientos. En México conocemos gente que ni siquiera tiene un 10% de alfabetismo, que no sabe leer, no sabe escribir. Porque en México, si eres pobre, pues recibes una educación pobre. Si eres rico, pues tienes una educación rica. Esto es desigualdad ante el estudio. Los políticos deberían centrarse en las personas que no tienen educación y aunque sea pues plantear algo para que puedan recibir algún tipo de educación mínimo, que sepan o aprendan a leer y escribir. Vemos mucha gente en la calle que no comprende conocimientos, que no sabe ni siquiera sumar, dividir, restar, algo simple. Nosotros estamos escasos de ámbito educativo, ya que también no hay maestros que se enfocan tanto en los estudiantes, solamente pues siguen un modelo educativo que ya está plasmado, y eso realmente nos afecta demasiado, ya que ellos pues promueven ese modelo educativo y se centran en eso. En México, el gobierno se debería de centrar en crear un acceso a servicios escolares gratuitos para que la gente con situación de calle tenga la oportunidad de poder estudiar y tener aunque sea un nivel básico de estudio, y así puedan comprender conocimientos o tengan pocas habilidades ante el mundo y se puedan defender. El currículum es una herramienta que la escuela tiene. El currículum es una herramienta que la escuela tiene para que sus alumnos consigan los aprendizajes y objetivos deseados basándose en su contexto, en sus habilidades y en sus cualidades. El currículum ayudará al profesor a guiar al alumno en un aprendizaje. El currículum ayudará al docente para guiar al alumno a ser un ciudadano de pensamiento crítico, analítico y autónomo en su propio conocimiento. Debe tener materias tanto matemáticas como artes para que el alumno desarrolle todos sus Debe tener materias tanto matemáticas. El currículum tiene que tener materias tanto matemáticas como de artes para que el alumno desarrolle todas sus habilidades, no solamente las matemáticas, la lógica, sino también sus habilidades motrices. Para lograr esto, el currículum debe ser una especie de planes experimentales. Donde el alumno sea práctico, activo en su conocimiento y aprendizaje y pueda manipular los objetos
dependiendo sus necesidades. Por lo que lo más importante para un buen currículum son las experiencias que los alumnos tendrán en él. Por lo que lo más importante son los contextos experimentales que el alumno tendrá para poder practicar en ellos los conocimientos anteriores que fueron dados. México es un país conformista. La educación en México no es una prioridad para los mexicanos. Inclusive algunos la consideran un gasto innecesario. El sistema educativo junto con la sociedad dejan mucho que desear a la educación. Pues las personas conformistas que conforman este país no exigen ni piden una buena educación para los más jóvenes. La educación no debería de ser ni un privilegio ni una obligación, sino una decisión que cada mexicano debe tomar, pues tomando la iniciativa se puede obtener cosas muy buenas en la educación. Y así crear ciudadanos con valores y educación que puedan competir contra las grandes potencias de este mundo. Además de que participen en la educación políticamente, pidiendo a los gobiernos que se mejore la calidad educativa, tanto con maestros como con planes educativos. La educación no la hace una sola persona, no la hace el docente ni el alumno en general. La educación no la hace una sola persona, no la hace el alumno o el docente en particular, la hacemos todos, con la sociedad, en conjunto con padres de familia, alumnos, maestros, directivos. Todos en conjunto creamos una buena educación. Necesitamos aprender a trabajar en conjunto, donde los padres de familia se comprometan a llevar a sus hijos a la escuela, a apoyarlos en sus proyectos, Necesitamos padres de familia que se comprometan con la educación, apoyar a sus hijos en sus proyectos, a hacerles ver que si lo quieren, lo pueden lograr. Necesitamos alumnos que quieran estudiar, que quieran aprender, que quieran superarse. Pensar que la educación es algo que realmente les va a ayudar en su vida diaria. Necesitamos docentes que se comprometan con la educación, a dar buenos temas, a crear clases activas donde el alumno no sea el pasivo de este conocimiento, de este aprendizaje, sino que él sea el centro del conocimiento, que el alumno pueda vivir experiencias, pueda participar. Necesitamos un México despierto, donde la educación sea la prioridad del gobierno. En lo que respecta al papel actual del educador, el educador debe de desarrollar un nuevo rol educativo, en el cual se convierte en un guía o mediador que facilite el aprendizaje a sus alumnos. Debe de promover ejercicios prácticos que permitan a los alumnos aplicar lo aprendido. Plantear problemas que obliguen a los alumnos a buscar, seleccionar y procesar la información de manera adecuada. Deben aportar ayuda pedagógica, ofreciendo métodos y recursos necesarios para dar respuesta a sus intereses, motivaciones y capacidades.
lograr un ambiente agradable para desarrollar la responsabilidad y el interés de los alumnos por aprender. El docente debe hacer un seguimiento continuo y personalizado de cada alumno. El educador del siglo XXI debe de realizar una educación basada en relaciones personales. Debe de ser capaz de adelantarse a los nuevos tiempos. Debe de ser un creador de comunidad, un innovador y un líder. Debe de ser un buen narrador de historias y diseñar experiencias de aprendizaje.